Todos tenemos una impresión o una noción más o menos intuitiva de lo que es la corrupción. Sin embargo, para poder combatir la corrupción tenemos que tener muy claro qué es la corrupción, cuáles son los ámbitos en los cuales actúa la corrupción y cuáles son las razones por las cuales la corrupción ha ido erosionando, ha ido dañando realmente las relaciones entre la sociedad y el Estado. La noción y el concepto más común de corrupción es el que ha puesto en la mesa Transparencia Internacional, en donde dice que es el abuso del poder público en un beneficio privado. Es decir, lo que dice es que esto es algo que se da sobre todo en el sector público y que trata con los recursos públicos que están destinados a ofrecer distintos servicios, a desarrollar distintas políticas públicas, y que es en el desarrollo de esas políticas públicas o en el ofrecimiento de los servicios en donde hay un uso patrimonialista de esos recursos públicos. Sin embargo, se ha pensado que no es solamente un fenómeno que ocurre en el sector público, sino que también ocurre en el sector privado. Entonces, una manera de ampliar el concepto, para no decir que solamente la desviación del uso de recursos en beneficio privado, es que se entienda como la desviación de un criterio de alguien que toma decisiones, es decir, cualquiera que sea el sector en el que se encuentra quien toma decisiones lo hace obteniendo una recompensa personal de aquella decisión que toma. Y entonces esto lo que hace es incorporar al sector privado. Mexicanos contra la Corrupción, una organización de la sociedad civil, ha puesto el énfasis sobre la idea de voltear hacia los privados porque también están incorporados particularmente en su relación con las dependencias gubernamentales y públicas. Es en donde se puede ver de manera mucho más clara la responsabilidad que tiene en que haya desvíos de recursos públicos hacia fines que no están claramente previstos en los procesos o en las políticas públicas que se van a desarrollar. Es en la relación, por ejemplo, en un contrato de una obra pública o en el contrato de algún servicio entre alguna entidad gubernamental y alguna empresa privada. Bueno, pues ahí hay una responsabilidad que puede ser la empresa privada sobornando al servidor público para obtener un contrato o el servidor público buscando obtener un beneficio, sesgando o modificando el procedimiento que debería de seguir para la asignación de un contrato, es decir, violentando un proceso de licitación o haciendo que se pueda favorecer a A frente a B en ese proceso de licitación. Entonces, realmente el tema de la corrupción tiene que ver con de qué manera hay ese uso patrimonialista de las capacidades de decisión y de las capacidades de ejercer recursos públicos a partir del cargo que alguien tiene encomendado. Pero con frecuencia se piensa que el acto de corrupción es un acto individual, es decir, que responde a alguien que tiene un déficit en sus valores o un déficit en su capacidad de ver lo nocivo que puede ser desviar recursos públicos, y la corrupción tiene que verse más allá de un acto individual de alguien que se beneficia, y hay que verlo en primer lugar como algo que se permite, es un acto que implica desde luego una violación a la norma y un beneficio a un privado, a un particular, pero que va en detrimento justamente de la acción que debe desempeñar el servidor público. Y entonces el énfasis creo que debe de ponerse no en las características o en la falta de integridad del servidor público, sino hay que verlo en el tipo de procedimientos y de normas que guían los procesos, por ejemplo, de contratación de un servicio. Y es en esos procesos en donde hay que ver por qué es posible que se beneficie un particular en detrimento del beneficio que debía de dar
esa política pública o ese servicio a la sociedad. Entonces es muy importante que entendamos que la corrupción no es un acto que se realice en solitario, ni siquiera un acto que involucre a dos personas, el que corrompe y el que se deja corromper. Es un acto que implica que hay condiciones, que hay procedimientos que permiten que haya esa desviación de los objetivos o de los principios que deben de guiar una política pública o el ofrecimiento de un servicio, y que en ese proceso es en donde están las posibilidades de que se cubra, de que no se conozca ese acto de corrupción y entonces no se puede atacar. Este énfasis en que no es un acto aislado, ni solitario, ni producto solamente de la falta de moralidad de una persona, lo ha puesto sobre todo el World Economic Forum. Es decir, cuando yo hablaba de que es un problema globalizado, es que ya hay distintas entidades internacionales que ponen el énfasis en cómo esto es algo que tiene que ver con los procesos en el ejercicio de la gestión pública. Un ejemplo de estos actos de corrupción y de cómo tienen que ver con las deficiencias que hay en los procedimientos de la gestión gubernamental o pública es, por ejemplo, el tema del ejercicio del presupuesto. Y quiero referirme al ejercicio del presupuesto porque creo que es un ejemplo de cómo puede haber procesos normados por ley y que, sin embargo, dan cabida a que haya actos de corrupción. El ejercicio del presupuesto en México está claramente establecido en cómo desde la Secretaría de Hacienda se presenta, digamos, en el ámbito federal se presenta la propuesta de presupuesto público y es la Cámara de Diputados la que tiene que discutir cuáles son las partidas, cuál es el techo de endeudamiento, es decir, en qué se va a utilizar las distintas partidas y los distintos ramos que abarcan el presupuesto público. Pero lo que encontramos como una práctica que está protegida por ley, es decir, que está permitida por la ley, es que la Cámara de Diputados puede aprobar un presupuesto A y a la hora de ejercerlo, el gobierno y sus distintas entidades tienen márgenes de maniobra para modificar los montos de las distintas partidas sin que eso sea una violación a la norma. Si uno no tiene mecanismos de control suficiente en el ejercicio del presupuesto y también en la vigilancia de la cuenta pública, difícilmente vas a poder frenar esta posibilidad de que lo que aprueba el Congreso no es lo que efectivamente se ejerce. Y eso que se ejerce, lo que pasa es que a veces es hasta 10 veces más de lo que se aprobó en el Congreso y seguramente lo que hay que identificar es quiénes son los que se ven perjudicados por estas decisiones, digamos, si quieren, discrecionales de parte del gobierno para darle un mayor monto a la publicidad oficial o un mayor monto a sueldos y salarios en lugar de a otro tipo de políticas. Entonces es un ejemplo en donde algo normado por ley y que sigue las pautas establecidas en ley puede derivar efectivamente en una desviación de los recursos. Y bueno, y una cosa que es importante en este ejemplo del ejercicio del presupuesto es cómo efectivamente la falta de controles, la falta de vigilancia sobre cómo o los contrapesos que puedan evitar que un gobierno pueda libre y discrecionalmente decidir sobre los recursos que debían de estar estrictamente apegados a lo aprobado por el Congreso, esta falta de vigilancia o de contrapesos, pues lo que hace es que normalmente a los que afecta son aquellos sectores de la población que son los que más dependen de los recursos públicos, de los servicios que ofrece el Estado y por lo tanto de las grandes políticas sociales que si están ciertos montos dedicados a la educación o a la salud o a la seguridad pública y no van a esos rubros y en esas proporciones como las estableció el Congreso, entonces lo que pasa es que tú ahondas las grandes diferencias
que existen entre los distintos sectores de la población. Aquí es donde el ejercicio de los recursos públicos y la capacidad de que estos estén bien vigilados y con contrapesos permite que haya un ejercicio pues que atienda realmente a las necesidades de los distintos sectores sociales y que no vaya a privilegiar a unos en detrimento de otros.